Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido, Capricornio, y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Capricornio con este 3 de bastos me está anunciando que muchos de ustedes van a estar entrando en una etapa de expansión, de avanzar en lo que estén haciendo. Aquí hay algo que ya se había puesto en marcha por muchos de ustedes y aquí es posible que comience a circular, comience a producir, comience a abrirles nuevo horizonte. Aquí puede haber intercambios con alguien del extranjero, alguien que le esté dando pues algún tipo de apoyo y alguien que los podría estar impulsando hacia el éxito. Aquí ustedes definitivamente están esperando ya los resultados. Y están pues planificando, aquí están proyectando pues literalmente qué hacer hacia el futuro. Y la reina de oros, acá la reina de oros me está hablando de que ustedes no solo van a estar recibiendo pues apoyo económico por parte de alguien, puede ser que alguien sí los apoye, pero definitivamente ustedes van a tener la capacidad de gestionar económicamente lo que tienen, los van a poder estar haciendo crecer. Y esta reina de oros me trae pues una energía en la vida de ustedes de mucho orden, prosperidad y capacidad de manejar pues precisamente su economía. Aquí hay muchísima claridad, aquí hay seguridad económica, aquí tú estás bien plantado, aquí tú sabes lo que tú quieres construir financieramente y pues estás manejando las cosas adecuadamente para lograr todo esto. Y la fuerza, acá la fuerza me está hablando de que hay algún tipo de situación poco fácil en la vida de muchos de ustedes y ustedes pueden ser que estén pensando cómo lo voy a resolver, cómo voy a salirme pues de este problema que tengo, pero definitivamente aquí ustedes van a poder pues controlar esto que está ocurriendo. Aquí todo se va a estar controlando, se va a controlar la situación, no desde la fuerza bruta, sino desde la inteligencia, con constancia y con un manejo pues súper inteligente. Aquí hay algo que les estaba literalmente rugiendo al oído, dándoles miedo, pero definitivamente va a mantenerse bajo control, van a lograr superarlo. Y el 8 de espadas acá al final es un bloqueo real. Aquí hay algo, aquí hay una restricción, aquí hay un impedimento como que no los deja pues avanzar. Aquí es algo que no se puede atravesar con facilidad. Puede ser que ustedes quieran, por ejemplo, un puesto mayor de trabajo, pero no pueden obtenerlo porque por supuesto ese cargo está ocupado. Podría ser que ustedes quieran un cargo en otra empresa y quizás no se los estén dando porque tienen que cumplir ciertos requisitos o quieren hacer una inversión en el extranjero, pero no estaban quizás recibiendo los documentos de inmigración o algún documento que necesitaran para ese emprendimiento que ustedes pues están queriendo hacer. Pero aquí la fuerza está antes de este bloqueo, antes de este 8 de espadas. Y está indicando que tú tienes la capacidad de controlarlo, que aquí esto se va a estar controlando y se va a estar resolviendo. Y la reina de oros, por supuesto, por su parte me está indicando, porque está también delante, que acá tú vas a tener la capacidad de manejar estos asuntos económicos, vas a tener la estabilidad económica para enfrentarlos y la inteligencia. Y el 3 de bastos, pues por supuesto, es que no te vas a quedar estancado, de que tú te vas a comenzar a mover. Si es que tú querías un puesto de trabajo en tu trabajo y estás bloqueado porque ahí no puedes hacerlo, pues definitivamente aquí tú estás mirando entonces buscar otro empleo. Si no puedes comercializar por algo en tu localidad, en tu ciudad, en tu estado, te me vas a ir para otro estado para continuar pues literalmente creciendo. Aquí es alguien, muchos de ustedes que se van a estar enfrentando a un obstáculo real, pero sí tienen los recursos necesarios para manejarlo. No significa que el bloqueo no está, el bloqueo existe, pero aquí ustedes, Capricornio, aprenden a manejarlo, aprenden a rodearlo y lo superan estratégicamente porque aquí tienen todos los recursos para hacerlo. Vamos a ver qué más viene para ustedes. Vamos a ver qué más viene para Capricornio, por favor.
Pues aquí, Capricornio, precisamente este bloqueo donde tú estabas, que por ahí no era, pero tú tenías todos los recursos y te estaban diciendo que sí se iba a controlar, pues esto aquí lo confirma y te dice cómo. Aquí te dice cómo vas a salir de esa situación. Y aparece el paje de bastos. El paje de bastos te va a estar diciendo, mira, por donde tú estás haciéndolo, no es, por ahí no funciona. Esto te va a llegar en forma de idea, en forma de una persona que viene a decirte, te le dice, mira, por ahí no es, coge, ven, es por aquí, te toma de la mano y te lleva hacia donde es. Ejemplo, cuando ustedes están, no sé, con una mochila, tratando de entrarla por un hueco que no cabe, y físicamente no pueden meterla, señores, porque no cabe, 8 de espadas, un bloqueo real, no se puede. Es como que el paje de bastos venga y te diga, mira, la mochila esta no cabe por ese hueco, evidentemente, pero ven que por aquí hay una puerta y no solamente va a caber la mochila, vas a caber tú también, ¿ok? Entonces es esa idea o esa persona que te va a decir, por ahí no es por esta otra vía. Y es algo que tú antes no habías visto. Es una oportunidad o una forma de salir de aquí, de darle la vuelta y salirte que a ti te va a decir contra y como a mí no se me ocurrió antes que yo podía tan fácil salir de esta situación por este otro lado, por esta otra vía. Es algo que viene a decirte, por ahí no es, por aquí, que esto es fácil. Y no solo va a entrar la mochila, va a entrar tú también completo. O sea, si tú quieres un puesto de trabajo de más salario, pues es como que te dijeran, ok, en la empresa de tú estás no es, pero mira, en esta otra empresa que queda un poco más lejos, ahí vas a tener todo lo que tú quieras. En este negocio, haciendo lo que tú estás haciendo, no vas a avanzar, pero si haces esto otro, muchachos, el avance va a ser enorme. Y acá el diablo precisamente te está diciendo de que acá hay ataduras, hay compromisos que es poco probable que tú puedas como que zafarte. Aquí hay compromisos de quizás algún crédito que tengas que pagar, algún contrato laboral al que estés literalmente pues atado, algo que tengas que cumplir sí o sí. Aquí hay una restricción súper importante y viene a reafirmar lo que está diciendo pues este 8 de espadas. Aquí hay un bloqueo, aquí hay una limitación, aquí hay una situación poco fácil, aquí hay algo que te tiene amarrado, no es emocional, es algo físico real que te mantiene pues en esta situación. Te repito, puede ser un crédito, horarios laborales, un contrato, en fin, algo que no te deja avanzar. Pero la carta de la justicia viene a decirte que efectivamente aquí tú vas a poder zafarte de esta situación. Aquí llega una solución legal, una solución estructurada. Aquí esto se va a estar definiendo. La justicia me dice que estos problemas se van a estar resolviendo para muchos de ustedes. Y como tienes el diálogo adelante, pues literalmente esas ataduras, ese contrato, lo vas a poder romper. Aquí esto se resuelve haciendo lo correcto, cumpliendo con las normas, usando la estrategia, usando el orden, usando todo lo que tú tienes disponibles y esta idea nueva que surge para que tú puedas desatarte de esto, del 8, que tiene mucha coincidencia, estás atado, estás bloqueado, pero aquí viene a decirte cómo te vas a zafar de esto y cómo esto se resuelve y tú vas a decir, y eso era tan fácil así y yo no lo había visto. Pues así mismo van a decir muchos de ustedes, Capricornio. Y el paje de espadas, acá para terminar, pues me está hablando de que ya cuando esto se resuelva, cuando esta situación ustedes se salgan de esto, pues aquí ustedes es posible que estén investigando la competencia, si son un pequeño negocio, a ver cómo lo hacen para ustedes hacerlo mejor, o a sus compañeros de trabajo o a su jefe, a ver cómo obtienen ese cargo o cómo se mantienen mejor pues en su trabajo. Aquí hay un periodo de investigación, de análisis, de observación y de aplicar pues su inteligencia. Aquí ustedes van a estar buscando información, van a estar estudiando, van a estar analizando y van a estar entendiendo cómo se mueve el pastel, cómo se mueven las cosas, ¿ok? Vamos a ver qué más viene para Capricornio en los próximos días. Voy para Capricornio en los próximos días, por favor. Wow. Wow, wow, wow. Aquí, bueno, aquí yo creo que no se necesita ni interpretación, ¿verdad, Capricornio? Les va a llegar una gran fortuna.
aquí la solución que se le va a dar es que va a llegar un dinero. Es posible que no sea que sean millonarios, ¿ok? Ojalá, ojalá y todos los Capricornios que me estén viendo sean millonarios, ¿ok? Pero nada, aquí puede referirse a un pago bastante grande que quizás le deban, a una indemnización podría ser también. Podría ser un cliente que viene y los contrata para algo grande, podría referirse a un trabajo que les dé un bono de bienvenida, en fin, un premio que se saquen, por supuesto, porque aquí me habla de gran fortuna, de muchísimo dinero que les va a estar llegando a ustedes. Y la frase ya supongo que se la imaginarán, pero no, esa se las voy a dar después que termine acá de darles este mensaje con el oráculo de los animales. Recuerden que pueden estar comentando y diciendo su frase en el idioma que ustedes hablan, en su idioma nativo, y voy a estar tratando de contestar todos los comentarios lo antes posible. Para Capricornio, wow, el 8 de copas o el 8 de aguas aquí. Pues bien, Capricornio, acá con este canguro del 8 de copas te están diciendo que es muy fácil, lamentablemente, convencerlos de que están atrapados, cuando en realidad no lo estás. Muy atrapado, en realidad pues no lo estás. Es como te estaba diciendo, cuando tú veas lo fácil que es salirte de esto que estás atrapado, tú vas a decir, ¿y cómo yo no lo había visto? ¿Y cómo eso yo no lo había visto antes? ¿Ok? Y esta carta literal se los está diciendo. Es muy fácil convencerte de que estás atrapado cuando en realidad no lo estás, ¿ok? Confía en la fuente que te elevará a nuevas alturas y te dará una mayor autoconfianza si afirmas tu libertad. Así que definitivamente, Capricornio, la frase a repetir en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura: yo me libero y recibo una gran fortuna. Yo me libero y recibo una gran fortuna. Y nos vemos en el próximo video, Capricornio. Hasta la próxima.